Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Como todos los martes, para mí es un placer estar con ustedes. Y hoy vamos a platicar, aprovechando, digamos, la coyuntura y el contexto de que estamos en el mes de septiembre, sobre las relaciones que se mantienen entre la noción de nación con la diversidad en sus múltiples manifestaciones. Lo primero que hay que decir es que la nación, como tal, es una construcción cultural. Y tiene larga data, no es una cosa que sea predominantemente moderna o hija de los últimos procesos del siglo XX. La nación o el debate alrededor de lo que significa e implica la nación tiene que ver con la conformación de territorios, de comunidades humanas que comparten un conjunto de atributos, de rasgos, de lengua, por ejemplo, o de prácticas culturales que las hacen relativamente homogéneas. En la Europa del siglo XVIII, digamos, la nación antecede a la constitución de los estados nacionales. En el caso de América Latina y México, o lo que hoy es México, no escapa a ese proceso. El proceso es a la inversa. Aquí primero se constituyen los estados y después se establece todo un debate alrededor de qué es la nación y quiénes la conforman. Desde esta perspectiva, al constituirse primero los estados, lo que acontece es que es desde las élites políticas que se plantea esta comunidad cultural. ¿Quiénes ganan en la independencia? Bueno, pues los criollos. Y el criollismo plantea en el siglo XIX un primer dibujo o un primer acercamiento a lo que ellos considerarían que sería la nación. Y la nación es básicamente una nación de corte liberal, influenciada profundamente por el pensamiento europeo y desde esa perspectiva también del constructo cultural europeo. De este modo, aunque la independencia fue un logro tanto de las élites criollas instaladas en el territorio latinoamericano, bueno, el territorio americano, como de campesinos, indígenas, esclavos liberados, mestizos, en realidad a la hora de definir la nación, desde el punto de vista del Estado, se trata de darle homogeneidad a ese constructo. Y lo primero que se dice es, somos mexicanos. Bueno, ¿y quiénes somos mexicanos? Sería la pregunta. Obviamente, la respuesta a esta pregunta ha ido variando en el tiempo, pero en el siglo XIX lo mexicano se definía como ese crisol de razas que se diluían en su especificidad para configurar esta imagen de los mexicanos. Pero los mexicanos del siglo XIX estaban profundamente anclados en el ideal criollo, proeuropeo, y entonces las diversidades culturales que contenía este país se van diluyendo, digamos, en el discurso de las élites políticas. ¿Cuál es el resultado de esto? Bueno, pues que el imaginario nacional, en el imaginario de la nación, en el imaginario de lo que se pensaba que era México, se privilegiaba el aspecto cívico, citadino, ciudadano del modelo liberal europeo. Y en este contexto, a partir de ese criterio, se establecían gradaciones hacia abajo para decir quiénes estaban más o menos cercanos a ese ideal de adhesión nacional y quiénes estaban más alejados. Como la impronta discursiva y política y cultural de quienes estaban dirigiendo, digamos, los destinos del país en ese momento era este ideal criollo, pues evidentemente hacia abajo los indígenas, los campesinos, los mestizos, ya no digamos los afrodescendientes, ocupaban un escalón muy bajo. De hecho, en muchos de los escritos de los grandes pensadores del siglo XIX mexicano, se pensaba que todos estos grupos etnoculturales eran un obstáculo para la civilización y que lo mejor que se podía hacer era que renunciaran, que desaparecieran sus particularidades culturales, sus reivindicaciones identitarias, en favor de sumarse a esta corriente del progreso.
La Revolución Mexicana no cambió gran cosa, aunque se adquirieron derechos, se estableció un nuevo modelo cultural donde se plantea quiénes son o quiénes somos los mexicanos y cómo somos los mexicanos. En realidad tampoco se modificó mucho. Si pensamos, por ejemplo, en el vasconcelismo, con la narrativa de la raza cósmica, veremos que en realidad el mestizaje va ganando terreno en contra de las otras diversidades. ¿Por qué? Porque la política cultural y sobre todo la política educativa de este país después de la Revolución Mexicana estableció que para pertenecer o ser miembro de pleno derecho de la nación mexicana y del Estado mexicano, se requería renunciar a la diferencia. Y entonces la política educativa, pese a que hizo la política educativa y cultural, pese a que hizo por el lado cultural un gran rescate de tradiciones, músicas, danzas, rituales, que fueron los archivos folclóricos del Instituto Nacional de Bellas Artes, al mismo tiempo generó una política educativa integradora. ¿Qué quiere decir política educativa integradora? Si eres portador de una lengua originaria distinta al español, pues entonces tendrás que renunciar a la lengua originaria distinta al español para poder ser integrante de pleno derecho y de pleno concierto de adhesión nacional a México. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esto? Pues que durante muchos años la política cultural y la política educativa fue de carácter integrador y, podríamos decirlo, etnocida. La relación entre la noción de nación que se tiene en cierto momento de la historia con respecto a la presencia explícita de diversidad cultural, diversidad lingüística, siempre ha sido un tema complejo. La solución, insisto, desde el punto de vista de la historicidad de las prácticas, ha sido negar la diversidad. Sin embargo, esas diversidades que van siendo anuladas en la narrativa social y en la narrativa política permanecen en la periferia de lo que se denomina la nación mexicana y resisten. Justamente esas resistencias son las que han permitido que se dinamice el tema de qué es la nación, qué es el Estado mexicano, ¿no? Y cómo somos y cómo pertenecemos a esa nación y a ese Estado mexicano. ¿Cuál ha sido el resultado? Que se ha ido modificando tanto la estructura institucional que encuadra derechos y obligaciones de quienes se supone pertenecemos o somos nacidos en México o por naturalización nos adherimos al estatuto legal de lo mexicano, y al mismo tiempo se han ido modificando las pautas culturales y las prácticas culturales que definen quiénes somos y cómo nos adherimos a ese gran imaginario, a esa comunidad imaginada que denominamos nación. No ha sido fácil, ha sido un camino largo, ha sido un camino de resistencias, de rebeldías, de reivindicaciones, donde a principios del siglo XXI, por primera vez, se reconoce legalmente la existencia de pueblos originarios. Ha sido un camino largo, insisto, no ha sido un camino fácil, ha sido un camino de lucha, de violencia, y sin embargo, no ha sido suficiente. No es sino hasta hace un par de años que se reconoce a las comunidades afrodescendientes como partes integrantes de las comunidades originarias de este país. Es decir, por primera vez en la historia, en pleno siglo XXI, a casi 300 años después de la independencia, estamos hablando de que la nación por primera vez incorpora, no incluye, las diversidades culturales, etnoculturales, diría yo. ¿Y qué implica esto? Que bueno, ya tenemos un avance, la nación se va redibujando, rediseñando en función de esta necesidad de incluir o incorporar a la diversidad en su seno, ser reconocida de pleno derecho y al mismo tiempo implica o presupone e impone nuevos desafíos, nuevos retos para ello. Por ejemplo, no podemos dejar de pensar que el hecho de tener como lengua unificadora el español
no suponga todavía un reto político, un reto de acción colectiva de movimientos sociales por hacer visibles las otras 68 lenguas nacionales. Y si pienso nada más en 68 lenguas nacionales, más el español, pero me quedan de fuera las otras tantas lenguas que se movilizan en el territorio nacional, que de pleno derecho, por tener estatuto de ciudadanía sus portadores, también tendrían que hacerse presentes. Aquellas que provienen de las múltiples inmigraciones a territorio nacional de gente proveniente de otros países, tanto como las innovaciones lingüísticas y culturales que presentan, por ejemplo, los mexicanos en el extranjero, particularmente los mexicanos en Estados Unidos. ¿Qué quiero decir con esto? Que la relación entre el principio de adhesión a una comunidad histórica con un conjunto de pautas culturales comunes, no iguales, supone también ir viendo cómo se articulan estos procesos entre las reivindicaciones y demandas de las comunidades culturales de la diversidad con respecto a esta pauta general de la adhesión. Y la adhesión a lo mexicano, entonces, tendríamos que empezarla a pensar en escalas y niveles. Es decir, pues todos somos mexicanos porque o nacimos aquí y entonces tenemos un constructo legal que nos ampara, y al mismo tiempo todos somos mexicanos de distintos modos. De distintos modos de acuerdo a nuestra experiencia respecto a lo que supone esa mexicanidad y respecto al constructo imaginario que esa impronta más general nos coloca. Digamos, si el universo del siglo XXI nos plantea una comunidad cosmopolita y globalizada, pues nuestras élites básicamente se están pensando en código vetero-europeo, como en el siglo XIX, no ha cambiado mucho. Y quizá con una nueva impronta que tiene que ver con la narrativa estadounidense. Sin embargo, este modelo aspiracional, llamémoslo así, aunque yo sé que ese término viene de la publicidad, este modelo aspiracional nos plantea nuevos retos. Porque ¿cuál es el modelo aspiracional de estas élites que se movilizan, que nos proyectan una imagen de lo que es ser mexicano? ¿No? Ya, recordemos que tanto Gabino Barreda en el 19, como Justo Sierra, como el propio Vasconcelos, planteaban la necesidad, bueno, don Andrés Molina Enríquez, el gran primer sociólogo mexicano, nos planteaban ya desde el siglo XIX y principios del XX la necesidad de que el abandono paulatino de estas taras tradicionales, de estas prácticas culturales atrasadas, se fueran abandonando en favor de la civilización. Hoy, la eclosión de estas diversidades, su visibilidad pública, nos permite más bien replantearnos cómo queremos que sea ese constructo general omniabarcador que denominamos la nación mexicana. Y en ese contexto, debatir, discutir, repensar qué es la nación, qué es la relación entre la nación y la diversidad cultural, nos permite quizá, o nos permitirá quizá, construir una nueva hoja de ruta hacia adelante. Yo siempre he pensado que las constituciones son como la carta de navegación de un país para ver para dónde quiere ir. En ese sentido, esa hoja de ruta no puede ser simplemente copia textual de otras hojas de ruta, de otros contextos históricos, de otras configuraciones socioterritoriales nacionales, sino que tiene que ser producto de un debate amplio, largo, consistente entre quienes habitamos este territorio. Y quienes habitamos este territorio somos esa diversidad compleja, multidimensional, poliarticulada, que nos da, sí, un collage muy complejo, pero al mismo tiempo nos da un collage de posibilidades. Coaprendizajes, corresponsabilidades, trabajo interinstitucional para ir redefiniendo esa hoja de ruta de qué país, con qué ciudadanía. Quédense en casa, nos vemos la próxima semana.